Pedro capítulo 3, verso 10, animándonos Pedro a acomodar nuestra vida en base a la esperanza que tenemos futura. Dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La Iglesia evangélica ya no espera más, ha dejado de esperar. El mundo en el que vivimos está demasiado enfocado en el presente, en el hoy, en el ahora. Y nosotros, como parte de este mundo, como cristianos, parece que estamos siendo arrastrados por esa vista corta también. No estamos esperando hacia el futuro. Hace unos años, por lo menos 4, un consejero cristiano muy famoso llamado Paul Tripp escribió un librito llamado Para siempre, Forever. Y es un libro de consejería bíblica, interesante. Pero este hombre, por su experiencia aconsejando cristianos, llega a identificar que uno de los grandes problemas que están sufriendo los cristianos es que ya no están mirando hacia la eternidad. Viven el hoy y el ahora con la vista tan corta que es muy difícil que ciertas cosas en la vida sucedan. Él dice que nuestra cultura tiene una amnesia de eternidad y enumera 8 consecuencias de vivir sin pensar en la vida eterna. Y dice así: vivimos, primera, con expectativas no realistas, pues pedimos que este mundo nos dé lo que nunca este mundo nos puede dar. Segundo, nos enfocamos demasiado en nosotros mismos, pues movemos al Creador del centro de nuestras vidas. Tercero, pedimos demasiado de las personas, pues demandamos que los demás nos provean del paraíso que anhelan nuestros corazones. Cuarto, pasamos con facilidad de ser controladores a ser temerosos, pues sentimos como si de alguna manera la vida se nos escapara. Quinto, cuestionamos la bondad de Dios, pues no entendemos la agenda de Dios, porque Él hace lo que hace. Sexto, vivimos más desilusionados que agradecidos, porque nuestras expectativas son irreales. Séptimo, nos falta motivación y esperanza, pues sin la eternidad, las dificultades y quebrantos de esta vida nunca serán arreglados. Y octavo, vivimos como si la vida no tuviera consecuencias, pues solo la eternidad promete un rendimiento de cuentas futuro. Demasiadas consecuencias, ¿verdad? De no pensar en la otra vida, en la vida eterna, en lo que nos espera. Y acá Pedro, tomando al final de su carta lo que los falsos maestros estaban enseñando, los herejes
que el Señor no iba a venir nada, que se tardaba tanto, que era todo un cuento, un invento. Y después de contestar de por qué Dios es paciente, no es que Dios no va a cumplir, sino que está esperando que más personas se arrepientan, entonces utiliza este tema de los eventos futuros que van a venir, habiendo terminado Pedro muy fuerte diciendo que todo se va a deshacer. Todas las cosas, en el verso 10 dice, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Entonces Pedro saca de ahí una exhortación para nosotros los creyentes, que si viviéramos pensando en eso que está por venir, que todo se va a destruir, nos deberíamos cambiar la vida. Verso 11, y ahí comienza entonces el texto que vamos a tomar. Noten, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Y noten la exclamación de Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Esperar ansiosamente, ese es el punto acá. Esperar no de una manera pasiva, sino activamente, ansiosamente, los eventos futuros revelados en la Biblia. No solo el cielo, no solo la eternidad, no solo el descanso final de los creyentes, sino todo lo que viene antes, llamado todo el día de Dios. Esperar esos eventos futuros revelados en la Biblia debe hacer que los creyentes vivamos más para Dios que para el mundo en el que vivimos. Debe afectar nuestra vida, debe transformar nuestra vida. Y aquí, en este texto, yo veo al menos 6 maneras en las que esperar estos eventos futuros nos deberían cambiar la vida. En primer lugar, esta espera ansiosa debería afectar nuestra conducta diaria, nuestra manera de vivir, dice acá. Debemos vivir distinto. Fíjense ustedes, no debierais o no debéis, ¿cómo no debéis? Dice Pedro, vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. En vista de todo lo que va a pasar, lo que venía diciendo antes y lo que completa o repite en el verso 11, que todo se va a destruir, todo se va a quemar, no va a quedar nada. Este mundo no es para siempre, el otro es para siempre, el que nos espera, pero no este. ¿Cómo no deberíamos nosotros ajustar nuestra vida a esa realidad? Nos debería impactar, ese es el punto de Pedro. Debería producir un impacto en nosotros que creemos que la Biblia no es mentira, como los que estaban acusando acá de Dios de decir tonteras. Nosotros que sí creemos que es cierto, deberíamos reflejar en nuestra vida un impacto real que ese conocimiento produce. Y eso debería traducirse en nuestra conducta. Noten que habla de una vida piadosa, una vida santa y piadosa. Pedro tiene una manera muy particular de escribir. Si ustedes ha leído bastante de Pedro, vería que él siempre acumula frases o palabras, mejor dicho, hace parejas de palabras que significan casi lo mismo. Vivir santa y piadosamente es prácticamente un sinónimo. Algunos escritores hacen una distinción, como que la vida santa es la conducta externa, lo que otros ven, y una vida piadosa es las actitudes del corazón, la reverencia a Dios. Como que deberíamos vivir tanto externa como internamente para Dios, siendo que esto se va a acabar pronto, que nada tiene sentido, en el sentido nada es eterno, nada es permanente. Nos debería afectar. Si esperamos ansiosamente, noten ustedes el verso 11, el verso 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Esas dos palabras, esperando y apresurándoos, modifican a esa vida santa y piadosa. Es la manera de vivir santa y piadosamente, es esperando y apresurándoos. Como la idea es esperando ansiosamente, es como de una manera activa, realmente intensamente, con el deseo verdadero y genuino de que eso suceda pronto, de una vez por todas. Esa actitud que yo sospecho que no tenemos nosotros. Yo reconozco en mi vida misma, a veces me gustaría vivir bastante, ¿no? En este mundo, no sé usted.
Vivimos como si nos gustaría demasiado este mundo. Y hace uno planes y solo de pensar que de pronto el Señor nos lleve, algunos de nosotros nos pone ansiosos. Bueno, Pedro está diciendo acá notablemente que deberíamos ansiosamente no tratar de aferrarnos a esta vida, sino ansiosamente estar esperando la otra y que pronto suceda todo esto. Y si así lo hiciéramos, nos afectaría la forma que vivimos. Viviríamos de manera más santa, más piadosamente. Por supuesto, en forma menos mundana, porque una forma que describe la Biblia, una vida no santa, es una vida mundana, una persona que ama las cosas de este mundo y que trata de vivir conforme a las cosas del mundo y no de las cosas de Dios. Pero si este mundo se va a acabar todo, dice Pedro. Bueno, por eso este consejero cristiano notablemente conecta estos asuntos que parece que tienen que ver, la escatología se llama, la parte de la teología que estudia los eventos futuros. ¿Qué tiene que ver la escatología o los eventos futuros con la oficina de un consejero? Tiene mucho que ver, porque afecta la perspectiva en la cual nosotros encaramos la vida. Seríamos menos ansiosos, menos apegados a las cosas, menos egoístas, ¿verdad? Yo no sé usted, pero si yo me pongo a evaluar por qué cosas a veces pierdo el sueño o duermo mal, son cosas terrenales, 90% de las veces, cosas que no tendrían que afectarme tanto, cosas de este mundo, sin duda, cosas horizontales. Bueno, ese es el primer aspecto. Dije que íbamos a mencionar 6, pero acá voy a hacer un paréntesis gigante, cosa extraña, pero lo voy a hacer acá porque acá es, en este texto que acabamos de leer, el verso 2 especialmente, cuando dice esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, ahí hay de esta palabra apresurándoos, se ha sacado toda una interpretación que yo creo es equivocada y puede afectar la manera en que algunos de nosotros nos conduzcamos, y ha llegado a ser tan popular esa interpretación que merece que no la pasemos de largo, que consideremos por un momento y nos salgamos un poco de estas 6 maneras en que debería afectarnos considerar y esperar en los eventos futuros para tratar de resolver este problema, porque es un problema, sobre todo cuando muchas personas muy buenas, muy respetables, creyentes piadosos, reconocidos en el mundo académico, sostienen esa idea. Y la idea es que acá el concepto de apresurándoos se debe traducir de otra forma. Es la forma que traduce la Biblia de las Américas. Les leo. Noten lo que dice la Biblia de las Américas. Esperando y apresurando la venida del día de Dios. Esperando y apresurando la venida del día de Dios. ¿Qué es eso? De apresurar la venida del día de Dios. Yo no sé si ustedes han escuchado las personas que dicen esto, pero escuchen lo que dicen algunos comentaristas. El día de Dios, a propósito, el día de Dios es lo mismo que el día de Cristo, el día del Señor. No es un día de 24 horas, sino es una época en la historia donde comienzan los juicios finales, relatados en el libro de Apocalipsis, cuando Dios descargue su ira sobre esta tierra y, como dice acá, donde todo va a terminar destruido y va a comenzar un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice un comentarista, el día de Dios no es una fecha fija, sino algo que los creyentes pueden cambiar por su vida santa y piadosa. ¿Escucharon? El día de Dios, o sea, el fin del mundo, no es una fecha fija que Dios tiene establecida en algún lado, que ella decretó que va a suceder el día que Él quiera, sino que los creyentes pueden hacer que suceda antes de ese tiempo establecido si se ponen las pilas y viven una vida santa y piadosa, según este versículo. Algunos se animan a decir lo siguiente, basados en el mismo versículo y en el supuesto significado de apresurándoos, como apresurando el día. Es la apatía, la desobediencia y el desamor del cristiano
lo que retrasa la venida del día de Dios. Suena raro, ¿no? Pero lo dicen y son buenos. Decidí no mencionar los nombres de quienes dicen esto, pero son gente muy conocida y muy buenos, excelentes. Otros se envalentonan con esta idea y se animan a decir cosas más fuertes todavía. De alguna manera no sé por qué el ser humano nos encanta pensar que podemos llegar a nosotros a controlar a Dios, ¿no? Tiene algo de interesante eso. Como que yo hago algo y Dios, yo puedo hacer que el día final se venga antes, o no venga nunca quizás, no sé, o venga anda a saber cuándo. Dice uno asombrado con esta posibilidad: no estamos aquí solo para llenar el tiempo, no estamos aquí para matar las horas. Nuestra vida está llena de significado del final de los tiempos. Implicando que según lo que hagamos nosotros, se viene el final o no va a venir todavía, vendrá en la siguiente generación. Por supuesto que esto hace un ruido en la mente de una persona que ha abrazado la preciosa doctrina de la Biblia de que Dios es soberano, que Él hace lo que Él quiere, que Él tiene el control absoluto de todo. Y uno dice, pero ¿cómo? Si Dios es soberano, ¿cómo es esto que un creyente puede hacer que Dios modifique sus planes? Bueno, estas personas contemplan esa idea y solo cito uno de ellos. Para no hacer muy largo esto, solo voy presentando el problema, ¿verdad? Esto no va en detrimento de la soberanía de Dios en la determinación del tiempo del fin, sino que solamente significa que en su determinación y su gracia soberana, Dios toma los asuntos humanos en cuenta. O sea, Dios en su soberanía ha decidido que los seres humanos, de alguna manera, determinen cuándo va a ser el tiempo del fin, según la fidelidad que ellos tengan o la santidad que manifiesten. No puede ser. No puede ser. Bueno, tenemos que demostrarlo bíblicamente. Yo, para hacer eso, voy a mostrarles en qué se basa esta interpretación, pero ya solo mencionar al principio, después lo vemos, que el libro de Apocalipsis, el gran tema del libro de Apocalipsis es que los cristianos pueden estar tranquilos porque Dios tiene decidido cómo va a ser el fin y cuándo va a ser el fin. Está todo, absolutamente todo, bajo el control soberano de Dios. Él reina, nada se le escapa. Y saber eso es un consuelo enorme para las personas que vivan el tiempo del fin, los creyentes que estén en ese momento, que se van a convertir en los tiempos del fin, porque va a ser tiempos tremendos. Y como usted y yo, cuando sufrimos, lo primero que nos pasa es dudar si Dios está conmigo o no está conmigo. Enseguida empezamos a dudar, decir, pero Señor, ¿qué pasará? ¿Estarás bien? ¿Estará mal? ¿Seré creyente? ¿No seré creyente? ¿Por qué me pasa esto? En el tiempo del fin los creyentes van a tener luchas en cuanto a la certeza de lo que está pasando. Y Apocalipsis existe para dar certeza a las personas que sufren, que Dios tiene el control de todo. Él, nada se le escapa. Él es soberano. Y todo está sucediendo y va a suceder de acuerdo a los planes de Dios, no de los hombres. Bueno, quiero explicarles, y yo sé si nos iría todo el tiempo y prácticamente sería más una clase para un aula que para un sermón, pero resumí la información, pero al 10% de lo que tengo para explicarles de dónde sale esta idea. Básicamente esto se estableció como una idea muy fuerte. Antes había como sobrevolando en el mundo cristiano casi como una superstición sobre este texto. Pero a partir de 1983, con la publicación de un comentario muy bueno de 2 Pedro y Judas, ya el escritor, porque es un hombre muy estudioso, supuestamente, entre comillas, demostró que así debe ser entendido este texto, y a partir de ahí cada vez más eruditos defienden esta posición, básicamente por 3 argumentos. El argumento léxico, el argumento basado en la literatura judía antigua, ese es el argumento principal que usan, y en tercer lugar, los supuestos otros textos bíblicos que refuerzan esta idea. En cuanto al argumento léxico, es muy complejo, se basa más que en el significado de la palabra, en la gramática del griego.
en la forma de los verbos transitivos o intransitivos, cosas muy técnicas. Solo le menciono y les ruego que crean en la información que les voy a dar, para no hacerlo muy extenso. El participio que se usa acá, apresurándoos, es derivado del verbo espeudo, que es la idea de apresurar o apresurarse. Ellos dicen que solo tiene dos significados este participio o este verbo. Es apresurarse uno o hacer que algo se acelere. O yo me apresuro o hago que algo se apresure. Y ellos dicen, cuando el que se apresura es uno, en ese caso el verbo, así se hace técnicamente, se dice, sería intransitivo, porque no tiene un objeto directo. La acción no la realizás sobre otra cosa, sino sobre vos mismo. Cuando el verbo funciona de manera transitiva, o sea que en la construcción de la oración hay un objeto directo, dicen ellos, siempre se debe traducir acelerando o haciendo que el objeto directo se haga más rápido. En este caso tiene objeto directo, que es el día de Dios. El verbo tiene objeto directo. Es la única vez en todo el Nuevo Testamento que este verbo tiene un objeto directo. La única vez. Todas las demás veces, el que se apresura es uno mismo. No hace que algo se apresure. Entonces dicen ellos, sí o sí se tiene que traducir apresurando el día de Dios, acelerándolo, digamos. Bueno, para eso hay que recurrir a los expertos en idioma original, los léxicos, que consideran no solo las palabras que están en la Biblia, sino cómo se usa esa palabra en la misma época en libros fuera de la Biblia. Y la verdad que hay muchos ejemplos de este verbo espeudo usado de manera transitiva, o sea, con un objeto directo. Y no siempre se traduce como hacer apresurar a la otra cosa. Bueno, hay un libro muy especial dedicado a eso, a todo el griego clásico, y ahí dan ejemplos se traduce a veces prepararse, buscar ansiosamente, esforzarse tras algo, promover e instar de manera más celosa o celosamente, esperar con impaciente deseo, desear fervientemente. Todas formas que entrarían bien acá, sin decir que nosotros hacemos que Dios venga antes de tiempo. El segundo argumento que utilizan es la literatura judía fuera de la Biblia. Este es el argumento principal. Y tenemos que dividir la literatura judía antes de la época de Cristo, ¿sí? Se llama pseudoepígrafa, esas escrituras, y las escrituras de los rabinos que escribieron después que fue escrito esto. En las escrituras de antes de que escribiera Pedro, es muy interesante porque sí se habla de apresurar el tiempo de la venida de Dios, del día final. Pero es muy interesante, y tengo toda la información, y no la podemos mencionar porque hay muchos lugares, que todas las veces que se habla de que el día de Dios se puede apresurar, el que lo apresura es Dios, no las personas. Dios es el que lo apresura. Si pueden buscar rápido, fíjense en Isaías 60, versículo 22. Isaías 60, verso 22. La segunda parte de Isaías 60, verso 22 dice: yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Ahí no está usando la palabra acelerar, la palabra cumplido es como reunido, todo reunido, juntado, pero está hablando del día final. Y cito este texto porque según este escritor famoso que escribió ese libro de 1983, él dice que Pedro probablemente pensó en este texto de Isaías y toda esta escritura judía que él consultó se basa en comentarios sobre Isaías 60:22. Y desde Isaías 60:22 los comentaristas judíos empezaron a especular sobre qué haría que Dios acelere o no acelere su venida. Pero en todos esos comentarios que ellos hacen, anterior a Jesús, está claro que el que lo acelera es Dios, no las personas. Y con eso no tenemos ningún problema, ¿verdad? Que Dios puede hacer lo que Él quiere, digamos. Bueno, el problema es la literatura rabínica de los rabinos después, aún de haberse terminado de escribir el Nuevo Testamento. Y ahí comienzan a meterse un montón de suposiciones y de supersticiones que ya rayan con lo absurdo, lo ridículo.
Dice en el Talmud babilónico, que es un libro coleccionando todas las opiniones de los rabinos. Dice el rabino Rab, dijo, todas las fechas o pronósticos han ido y venido. Ahora la cuestión de cuándo vendrá el Mesías. Noten que esto fue escrito después que vino el Mesías, pero ellos lo seguían esperando. Ahora la cuestión de cuándo vendrá el Mesías depende solo del arrepentimiento y las buenas obras, dice este rabino. Y así, si empezás a seguir leyendo en el Talmud, empezó cada vez más fuerte la idea de que si el pueblo judío se arrepintiera, el Mesías vendría. Llegaron a decir ellos que si fuera posible, en el año 300 después de Cristo, esto fue escrito, no sé, en el año 60 después de Cristo, 300, llegaron a decir los judíos, que si algún día pudiera suceder que todos los judíos en todos lados se arrepintieran, ese día vendría el Mesías. Y otro rabino escribió, si algún sábado, ellos guardaban el sábado, si algún sábado de verdad todos los judíos lo guardáramos bien como debe ser, ese día viene el Mesías. ¿Se dan cuenta? Empezaron ellos a pensar, el Mesías, según ellos, nunca vino, ya había venido, pero no venía, entonces empezaron a pensar, bueno, debe ser culpa nuestra que no viene. Tenemos que ponernos las pilas, muchachos, vamos. Lamentablemente, esa misma superstición se ha colado en el mundo evangélico y usan esto como excusa. Y sobre todo de personas que creen que Dios no es tan soberano en la salvación de alguien. Nosotros lo ayudamos a Dios, somos colaboradores de Dios y nosotros podemos hacer que el día de Dios venga más pronto. Y son personas muy lindas, muchos de ellos, que lo que más quieren es promover el celo misionero y usan este concepto para que la iglesia cristiana se ponga las pilas evangelizando a todo el mundo. Y ellos dicen, cuando se salve por fin el último de las personas que Dios quiera salvar, ese día va a venir el Señor. Entonces salgamos rápido a evangelizar, porque cuando se complete el número de los redimidos, ya está, ahí viene el Señor. No suena tan descabellado, pero el tema no es si nos suena bien o nos suena mal, sino cuál es el apoyo bíblico para eso. Bueno, ellos usan este texto que acabamos de ver, el verso anterior, verso 9, noten, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Según el verso 9, la razón de que el Señor todavía no destruyó el mundo es que quiere que más personas, que todos, dice acá, procedan al arrepentimiento. Entonces, conectando el verso 9 con el 12, donde supuestamente dice que debemos apresurar la venida de Dios, bingo, tenemos que hacer que las personas se arrepientan para salvación. Está claro acá, ¿no? Bueno, no tan claro, porque estas personas, también muchos de ellos dicen que ahí se refiere al arrepentimiento también de los creyentes, como dicen los judíos. Si Dios, dice uno de ellos, está retrasando su llegada, es por nuestro pecado. Entonces, nuestra obediencia le anima a venir. No dice eso acá. Acá está hablando de arrepentimiento de los incrédulos, por eso el Señor espera. Pero de ninguna manera, es claro que la razón por la que el Señor todavía no vino es que quiere salvar a más personas, pero en ningún lado está diciendo que el día que se salve el último, Dios quiere, ese día viene el fin. Dios dirá, Dios sabrá. Bueno, algunos, mirando acá el contexto, como leí al principio, dicen, lo que dice acá el versículo, por favor miren sus Biblias, verso 11, termina el verso 11 diciendo, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Entonces la clave no es tanto el arrepentimiento, sino vivir de manera santa y piadosa. El día que vivamos de manera santa y piadosa, lograremos apresurar la venida del Señor. Y dice uno, Pedro sugiere que la vida santa del pueblo de Dios
es una manera de acelerar el calendario escatológico. Y conectan eso con Hechos capítulo 3, cuando Pedro predica allá en Jerusalén y dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No está diciendo Pedro ahí en su predicación, está diciendo lo que es cierto para cualquiera de nosotros. Si no te arrepentís y te convertís, no esperes de Dios tiempos de refrigerio. Es la condición para que Dios bendiga tu vida, que te arrepientas y creas en Él. No está diciendo ahí Pedro que si se arrepienten al pueblo judío, entonces va a venir de Dios pronto el fin o el descanso de los santos. Bueno, dos argumentos más que usan, o dos textos más, que para ellos parece que todo encaja. Pero de nuevo, todo depende de este versículo y los demás apoyan aquí. Y todo depende, supuestamente, el gran argumento es lo que los judíos habían escrito y supuestamente Pedro se inspiró en ellos para escribir lo que escribió acá, en los escritos que él conocía. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, dice Jesús en el sermón allí en Mateo 24. De nuevo, acá no está diciendo, está describiendo el fin. Dice: este evangelio del reino será predicado en todos lados y entonces vendrá el fin. Pero está diciendo no está diciendo que, de nuevo, que predicar el evangelio va a hacer que venga el fin. Está describiendo las cosas como van a ser. De hecho, Apocalipsis nos describe el tiempo del fin, el día de Dios, como un tiempo de gran avivamiento y de gran predicación. Los 144.000 judíos que se nos enseñan en Apocalipsis van a ir predicando el evangelio y mucha gente se va a convertir. Muchísimas personas se van a convertir. Según nos muestra Apocalipsis, va a ser un tiempo de avivamiento. Y entonces vendrá el fin. Pero de ninguna forma implica que si nosotros nos ponemos las pilas para predicar, haremos que ese fin venga antes de tiempo. De ninguna manera. Y finalmente, usan el Padre Nuestro. Mateo 6:10, que dice que debemos orar: venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga tu reino. Y de nuevo hay personas que escriben que si oráramos más, nosotros los creyentes, venga tu reino, vendría antes. Yo estoy hablando a personas instruidas bíblicamente y les veo las caras y veo que les parece más extraño e imposible, pero notable la cantidad de gente que dice esto. Gente muy estudiosa, piensa que sí, realmente podemos hacer que el Señor venga antes. Yo no lo puedo creer. Y no lo puedo ver justificado por los argumentos que ellos dan. De ninguna manera. No hay argumentos objetivos para sostener eso. Dice también un escritor muy conocido, Simon Kistemaker: esta es una declaración sorprendente sobre Pedro, en verdad. Pedro está diciendo que tenemos un papel vital en la reducción del tiempo de la venida del día de Dios. Este dicho se corresponde con la antigua oración que la Iglesia ha orado desde el siglo I, Maranatha, que quiere decir: ven, Señor, sí, ven. Por otra parte, armoniza, dice él, con la petición: venga tu reino. Bueno, ya de lo que dicen otros, aquí si volvemos a nuestro texto y pensamos lo que está diciendo Pedro, es que visto que todas estas cosas se van a ser destruidas, nosotros deberíamos vivir de manera santa y piadosa, esperando ansiosamente la venida de nuestro Señor, o la venida del día de Dios. La forma de vivir santamente, la forma de tener esa motivación para desprendernos, sacar nuestra vista del mundo y abrazar tanto las cosas mundanas, es poner la vista en la venida del Señor y hacerlo de una manera activa, ansiosamente. Ese es el punto que está diciendo acá. Son dos participios. El primero que habla de esperar, buscar, esperar en el sentido de activamente estar queriendo que algo suceda.
y el segundo de apresurarse o darse prisa, pero en el sentido de la actitud ansiosa al hacerlo. El primero quiere decir buscar con expectación y el segundo es esperar con aprehensión. Se pueden traducir de dos maneras estos dos participios, o en forma coordinada, unidos por una I, que es lo que hace la Reina Valera. La Reina Valera dice, esperando y apresurándoos. Como la idea es como tratando de ser pilas en nuestra vida cristiana. O como lo traduce la Nueva Versión Internacional, me gusta más a mí. Como modificando el segundo, modificando el primero. Esperando ansiosamente, dice la Nueva Versión Internacional, la venida del día de Dios. Y a mí me parece que esta es la correcta, porque si usted mira bien ahí, noten ustedes, verso 13 dice, esperamos. Perdón, verso 12, esperando. ¿Sí? Verso 13, esperamos. Verso 14, estando en espera. Como que parece que el concepto que domina toda esta sección es la de esperar. Eso es lo que domina, lo que Pedro quiere que hagamos, que esperemos ese día. Como que es dominante esa idea. Entonces no está mal pensar que esto de ansiosamente modifica esperar, porque esperar tiene preponderancia. Por eso dije al principio, y repito ahora y ya retomamos, para terminar. Esperar ansiosamente los eventos futuros, según se nos revelan en la Biblia, deben hacer que el creyente viva más para Dios que para las cosas de este mundo. En primer lugar, eso va a afectar nuestra conducta diaria. En segundo lugar, va a afectar nuestra expectativa terrenal, lo que esperamos de este mundo. Como decía el doctor Tripp, las personas tienen expectativas falsas y viven frustradas porque esperan más de lo que este mundo les puede dar. Esperan más de las relaciones de lo que las relaciones les puede dar. Esperan más de las cosas de lo que las cosas les pueden dar. Oh, si tuviera esto, oh, si tuviera lo otro, oh, si me pasara tal cosa. Y te pasa y no pasa nada. Es lo mismo. Es una esperanza falsa. Es una ilusión vanidosa. Por eso dice el verso 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La palabra nuevo, kainos, tiene que ver con nuevo en calidad, diferente, único, distinto a todo lo conocido previamente. Estamos esperando algo que nadie jamás ha visto. Algo sorprendente. Y solemos meditar nosotros los creyentes hablando, si uno, no sé, a usted qué le ha pasado, pero yo me acuerdo cuando fui al Cañón del Colorado, una sensación extraña. Le decía, pará, estoy por llorar. Estábamos en un grupo con mi papá y mis hijos. Digo, estaba sobrecogido con una cosa, en el pecho, estaba a punto de llorar. No podía creerlo lo que estaba viendo. Y enseguida uno piensa, si esto me pasa acá en la tierra, lo que será el cielo. Uf, no sé, usted cuando habrá ido a Bariloche alguna vez o al mar, contaba Osvaldo Soriano, un escritor argentino, que cuando llevó por primera vez a su hijo a la playa a los 6 años, llegó a Mar del Plata y el chico se quedó y le tenía agarrada la mano el papá y dice, papá, ayúdame a mirar, le dijo el chico, ayúdame a mirar. Y uno dice, si esto nos pasa en la tierra, ¿qué será en el cielo, no? ¿Qué será? Y eso cuando dice nuevo cielo y nueva tierra es kainos, es algo único, ni nos imaginamos, no podemos ni pensar. Pero me gusta lo que le agrega Pedro, donde mora la justicia. Donde mora la justicia. Y esto inevitablemente porque acá hemos estado un poco más de un año hablando del libro de Eclesiastés, donde lo torcido, dice Eclesiastés, debajo del sol no se puede enderezar. Vivimos en el mundo donde está lleno de cosas que no son como nos gustaría. Nos pasan un montón de injusticias, cosas que no deberían sucedernos, accidentes por cosas que no deberían pasar, gente que se abusa, que nos trata mal, que nos humilla, que lo que sea. Y no lo podemos reparar. Y vos decís, pero ¿cómo sería si esto no me pasara? Y va a pasar igual. Y vivimos a veces con la ilusión de llegar a la situación perfecta donde nada nos suceda y entonces ahí sí seremos felices. No existe tal cosa. No existe. Por eso digo, ese cambio, esa manera de vivir va a cambiar, también nos va a afectar esperar este cielo y esta tierra nueva en cuanto a nuestras expectativas sobre la tierra. Y bueno, seguiremos esperando el cielo. Acá no existe el cielo en la tierra.
nos ayudará a pensar más en lo que dice el Señor de cómo va a ser el cielo, a no esperar tanto de las personas acá. De nuevo insistimos acá porque estamos en ese contexto del partido político de acá, de allá, de este, del otro. No van a lograr demasiado, nadie va a lograr demasiado. Estamos en un mundo torcido. Esperemos el cielo, allí mora la justicia. La palabra mora es muy interesante, katoikeo. La idea es de morar como dueño de un hogar, tomar lugar de una manera permanente, existencia en forma perfecta, como estar en casa. La justicia en el nuevo cielo y la nueva tierra va a habitar como dueña de ese lugar. Esa va a ser característica del cielo. Por fin ahí va a haber justicia, por fin ahí va a haber igualdad y equidad, no antes. En tercer lugar, esta espera ansiosa va a afectar o debe afectar nuestra perseverancia. Por lo cual, verso 14 dice: oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. De nuevo ahí las palabras que usa Pedro, dos palabras similares, sin mancha y irreprensible es lo mismo. De nuevo hay autores que dicen, no, sin mancha se refiere a lo que los demás ven, irreprensible a lo que ve Dios. Incomprobable. Es la forma de resaltar Pedro, de subrayar algo. Pero el punto acá es, noten que dice, procurad con diligencia ser hallados por Él. Ser hallados por Él. Está hablando de la venida de Cristo. Cuando Él venga, el día de Dios. Que Él nos encuentre siendo irreprensibles. Muy interesante porque cuando la Biblia describe la venida de Dios, de Cristo, dice que nada se va a esconder ante su mirada. Nada. Todo se va a saber. Absolutamente todo. Todo se sabrá. Dice 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Él va a manifestar aún las intenciones de nuestro corazón. Que eso también tiene que ver con la justicia. Se va a hacer justicia en aquel momento. Por eso también dice, mía es la venganza, yo pagaré. No te metas, dejá. Algún día Dios va a enderezar lo que hoy no podés vos tocar. Ya se va a saber lo que hoy no se sabe. Pero acá el punto es, la exhortación aquí ya tiene que ver con nosotros perseverar en la fe, para que cuando venga el Señor nos halle irreprensibles, sin mancha. Y eso cobra un valor muy interesante cuando pensás cómo van a ser los tiempos del fin. Y dice la Biblia que en los tiempos del fin es muy difícil. Van a ser muy difíciles los tiempos del fin para los creyentes, para ser fieles en ese tiempo. Mateo 24, el mismo sermón que mencioné. Hoy mencionamos el verso 14. Versos 12 y 13 dice, y por haberse multiplicado la maldad en los días finales, el amor de muchos se enfriará. Porque nos sentimos retontos, ¿no? Cuando todo el mundo roba, todo el mundo estafa, ves creyentes que están en cualquiera, y ves, bueno, pero yo soy un fanático entonces, tampoco es tan estricto, ¿no? Y empieza la gente a aflojar, y aflojar, y aflojar. Verso 13, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo, sin aflojar. Y el verso 22, un poquito más adelante, Mateo 24, dice, y si aquellos días, los días del fin, no fueren acortados, nadie sería salvo en aquellos días, de esa generación. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto es bien bonito y se relaciona con lo que dice acá Pedro, porque dice, antes de decir que procuren ser hallados irreprensibles y sin mancha, noten lo que le dice, está aquí en Pedro, ¿verdad? Verso 14, noten cómo empieza. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. No cabe duda que son creyentes. Oh amados, no estoy diciendo procuren de no perder su salvación. No se puede perder la salvación. Lo que está diciendo es ustedes que son creyentes, procuren ser, cuando venga Cristo, ser hallados irreprensibles por Él, por su gracia, ¿no? Y acá lo mismo dice Mateo, o Jesús en Mateo, dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos,
van a ser acortados. De manera que Dios está controlando las cosas para que una persona que es su hijo persevere. El Señor nos mantiene fieles hasta el fin, claramente. Pero ahí hay una exhortación igual para nosotros: procurar perseverar en lo que a nosotros nos toca, con la ayuda de Dios, obviamente. ¿Sí? En cuarto lugar, esta espera ansiosa de los eventos futuros debe afectar nuestra ansiedad presente, claramente. Porque dice en paz. Me gusta eso. Que el Señor nos halle, nos encuentre de manera sin mancha, irreprensible, en paz, dice. Y es muy interesante, porque la palabra en paz e Irene se usa siempre la misma palabra. Puede referirse a alguien que no tiene paz con Dios. A lo mejor acá entre el auditorio hay alguien que no conoce a Dios. La Biblia describe a esa persona como una persona que no tiene paz, que necesita tener paz con Dios. Y el momento que usted se reconcilia con Dios, la Biblia dice que usted encuentra la paz de Dios. ¿Sí? La paz también se usa en cuanto a la idea de estar en armonía unos con otros, estar en paz unos con otros. Pero también se usa en el sentido de la ansiedad, de estar en paz, de estar en calma interiormente. Y me da la impresión a mí que ese es el punto acá, que el Señor nos encuentre en paz porque confiamos, de nuevo, que todos esos acontecimientos que se vienen están todos controlados por Dios. Nada va a suceder sin su mano que controla, ¿sí? Y las cosas van a ir de mal en peor. Y a veces, de nuevo, nosotros los creyentes parece que no conociéramos la Biblia. Porque nos ponemos como obsesivos con la maldad y con esto y lo otro. ¡Qué barbaridad! Si gana este, no, me voy a vivir no sé a dónde. Pará, no te vayas a vivir a ningún lado. Dios está controlando todo. Todo está controlando el Señor. Si ahora nos pasa eso, no sé lo que será si nos toca ver cuando se acerque el fin, peor. Te vas a comer los codos, no sé, vamos a estar como locos. La gente, no sé, en Argentina puede ser que también, pero hay toda una movida de gente que lee en internet y ve videos de las teorías conspirativas. Yo tenía compañeros en el trabajo, dentro de la iglesia, creyentes, que vivían cada momento de descanso, se ponían con el celular a ver videos de cómo la CIA y esto y lo otro, y van haciendo, cómo hicieron que en realidad las Torres Gemelas las tiraron no sé quién, y que no sé cuánto, y que están planeando esto, y que mirá, pasaba un avión y dejaba ahí la estela en el aire, y me decía, mirá eso, nos están fumigando, no sé con qué, dice. Y una cosa tremenda. No, pero una cosa, yo le decía, pero lees la Biblia. ¿Qué? Estás como loco, no se puede vivir así. Dios tiene todo controlado. No, yo no me vacuno. Y hay gente que ya hubo un brote, no sé si en California, de sarampión o de qué, una enfermedad que ya no había más, porque está lleno de gente que no se quiere vacunar, porque creen que el gobierno, por medio de la vacuna, no sé qué te está haciendo y no sé qué más. Gente ansiosa, pensando otra vez, como que a Dios se le escapó todo de control. ¿Y qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Ojalá, de nuevo, que considerar los eventos futuros nos haya a nosotros en paz, tranquilo. Dios está controlando todo, claramente. Ese es el gran mensaje de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 19:6, justo antes de que empiece ahí el fin de todo, completamente. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, ahí empezando el milenio. Y como la voz de grandes truenos que decía, ¡aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Él está reinando. Si es cierto en aquella época, cuanto más será hoy, ¿no? Y siempre. En quinto lugar, esta espera ansiosa de los eventos futuros debe afectar nuestro celo por compartir el Evangelio. Dice el verso 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como había dicho antes, el verso 9. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas. El Señor todavía no viene porque quiere que más personas se salven, no para que podamos por fin un día conocer Mundo Marino, no sé, o Disney. No es que el Señor está retardando, así nosotros podemos disfrutar un poco más de acá. No está mal disfrutar.
También nos enseña eso la Biblia, gracias a Dios. Es precioso que los creyentes podamos disfrutar cosas que Él ha creado y cosas que son sanas y buenas. Pero no es el fin de nuestra vida, está claro. Estamos acá con una misión que Dios nos dio y la idea, otra vez, pensando que la razón por la cual el Señor todavía no nos vino a buscar y todavía nos tiene acá sufriendo tantas cosas, es para que más personas se salven. Nos pone las pilas para hacer, Señor, usame a mí, por favor. Me encantaría que gente se salve a través mío. Aunque yo sé que no voy a acelerar la venida de Dios ni nada, pero quiero que el Señor me use, claramente. Y finalmente, y redondeando acá bastante, pero tratando de ver la conexión, esta espera ansiosa también debe afectar nuestro progreso espiritual. Nuestro progreso espiritual. Noten cómo dice, verso 16 hasta el final, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Noten acá, está hablando de lo que cierta gente hace con las escrituras. Y Pedro dice que ellos deben, de alguna manera deben conocer la Biblia. Así que, verso 17, vosotros, oh amados, otra vez, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras esperamos ansiosamente la venida del Señor, deberíamos conocer la Biblia, deberíamos esforzarnos por entender y conocer la Biblia y no ser como estos indoctos e inconstantes. Impresionante, siempre me llama la atención la palabra inconstante, de una persona perezosa. La Biblia dice que el perezoso ni aún asará lo que ha cazado. Un perezoso le da pereza, tiene ganas de tomar un café, pero agarrar el filtro, poner el café, enchufar ahí, no, es tremendo. Está bien, no tomo nada. Es un lío. Pero eso a todas las áreas de la vida. Imagínate para conocer la palabra de Dios. Hay que estudiar un montón, ¿qué hay que leer el griego? ¿Qué es eso? No, olvídate. Y esas personas, dice Pedro, tuercen las escrituras. Porque no tienen ganas de conocerlas, no tienen tiempo, no tienen esfuerzo, no tienen motivación. Tuercen esas escrituras. Pero no, dice, antes bien, nosotros no debemos ser así, debemos resguardarnos de esas personas. Antes bien nosotros, creced, dice Pedro, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que incrementar, esa es la idea de crecer, incrementar en la esfera, en este caso, de la gracia de Dios y del conocimiento de Dios. Tenemos que aferrarnos más a la gracia. Todas estas cosas, si no fuera por la gracia de Dios, no hacemos nada. Echar mano de la gracia de Dios, crecer y crecer en el conocimiento de Dios, esforzarnos otra vez a la luz de lo que se viene, que todo se va a destruir. ¿Qué tiene importancia en esta vida si no es la palabra eterna de Dios y el ser de instrumento, de influencia en personas que tienen almas eternas? Todo lo demás no interesa nada a la luz de lo que va a suceder, ¿verdad? Bueno, esperar entonces ansiosamente los eventos futuros revelados en la Biblia debe hacer que el creyente viva más para Dios que para las cosas del mundo. Eso va a afectar nuestra vida, nuestra conducta diaria, nuestra expectativa terrenal, nuestra perseverancia, nuestra ansiedad presente, nuestro celo evangelístico y nuestro progreso espiritual. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra y pedimos por favor que la uses en nuestra vida, en nuestro corazón. Que por favor, a través de tu Espíritu Santo y la memoria de lo que conocemos de la palabra y lo que leamos y busquemos en esta semana y las que siguen, que nos animemos, nos estimulemos a pensar en la eternidad que nos espera, Señora. Que nos ayudes a poner nuestros ojos en el cielo, en ti, en el futuro y en este mundo que se deshace, que se destruye completamente y cada cosa que atesoramos, que guardamos como si fuera tan valioso, todo desaparecerá, Señor. Que nos ayudes a usar las cosas como medios para alcanzar personas y no a usar las personas como medios para conseguir cosas, por favor, Señor.
Ayúdanos, Señor, a usar nuestra vida para tocar personas con tu palabra, con tu evangelio, y también para conocerte a ti más. Ya empezar ahora a conocerte y a entender y disfrutar de la vida eterna, Señor. Y que solo todo lo demás sea instrumentos que tú en tu gracia nos concedes, sí, para disfrutar en algunos casos, pero para usar de manera estratégica para que el impacto nuestro aquí sea mayor todavía, Dios. Ayúdanos, por favor, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.